Buenas noches, ¿cómo está? Habló el presidente de la República, Sebastián Piñera, se dirigió al país y habló de la reforma educacional y tributaria. Vinculó los dos temas, son dos proyectos de ley. ¿Por qué? Porque dice que el 100% de la reforma tributaria, que va a generar entre 700 y 1.000 millones de dólares, van íntegramente a la educación. Para conocer una reacción de todo esto, qué tal está la cosa, si es bueno, si es malo. Yo sé que él ha dicho que 700 millones de dólares es insuficiente. Estamos con el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco. ¿Qué tal, ministro? Tomás, ¿qué tal? Perdón. ¿Cómo estás tú? A ver, lo primero, ¿es suficiente? En materia de plata no lo es. ¿No? No lo es por lo siguiente, porque en la medida que Chile tiene más necesidades, y en la medida además que queremos hacer más cambios en educación, pero no solo en educación, es natural que el Estado vaya contando con más plata. Y ocurre que este gobierno, después del terremoto, hizo lo que en su momento llamó la reforma tributaria, pero que no era realmente una reforma tributaria, que bajó los impuestos. Subió algunos por 3 años. Subió el de las empresas. Claro, por 3 años y bajó otros para siempre. Y por lo tanto, antes de los anuncios del presidente Piñera hoy día, lo que teníamos al cabo de su mandato era una baja de impuestos. Estos anuncios, básicamente, hay que ver las cifras precisas, pero básicamente revierten lo ya obrado. Y por lo tanto, el balance neto es que los impuestos van a ser más o menos lo mismo que eran al final del gobierno de Sebastián Piñera que al comienzo de Sebastián Piñera. 100 millones de dólares hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los detalles. ¿Y el crecimiento cuánto genera? El crecimiento indudablemente que genera, pero yo no conozco ningún país del mundo que haya montado un aparato de protección social exclusivamente sobre la base del crecimiento. Lo que uno ve, y esta es una tendencia universal, es que en la medida que los países se vuelven más prósperos, se vuelven también más ambiciosos en sus aparatos de protección social y por lo tanto recaudan más impuestos. Si esa es la vara que le vamos a aplicar a esta reforma, no pasa el test. Yo he escuchado de todo, sí, en la oposición, en la concertación, desde 3.000 millones de dólares que dicen uno, hasta llegar a 6.000, 7.000, depende de quién hable. ¿Cuánto es lo razonable? Lo razonable, yo creo que hay que partir por el lado de cuáles son las necesidades, de cuáles son los planes de gasto y por lo tanto veamos cuáles son los montos involucrados por el lado de los impuestos. Pero primero despejemos una cosa, en términos de mayor recaudación, este proyecto al cabo del gobierno actual no sube la cantidad de plata total que el gobierno recibe. En ese punto creo que por lo menos lo podemos despejar. ¿Cuánto es necesario? Va a depender de la magnitud de la reforma educacional. Pero tenemos estimaciones bastante buenas. Pero hay una que se anunció. Mira, la global, la que ha propuesto, por ejemplo, el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, ellos, dependiendo de los detalles, le pusieron una etiqueta de más o menos 2 puntos porcentuales del Producto Bruto. Y eso, a ojo de buen cubero, son como 5.000 millones de dólares. Claro está que no se va a hacer todo de la noche a la mañana, es gradual. Pero si nos embarcáramos en una reforma de esa magnitud, que es lo que yo creo que tenemos que hacer a lo largo de 5 o 10 años, los montos actuales son claramente insuficientes. Revisemos lo que anunció el presidente de la República en cuanto a reforma tributaria, aumento de los impuestos a las empresas al 20%. Bueno, esto ya a estas alturas no constituye ninguna sorpresa, estaba bastante internalizado. Están en 18,5. Está en 18,5 y yo creo que de capitán a paje en Chile se había supuesto que esto era así, por lo tanto aquí no hay mayor sorpresa. ¿Pero está bien? ¿20%? 20% relativo al 17 que teníamos antes recauda aproximadamente 900 millones de dólares. Y por lo tanto, bueno, 900 millones de dólares, yo no quiero ser de esos que dicen que no es nada, porque en Chile nos hemos puesto muy exitistas sí, y ya cualquier monto de plata parece que no fuera nada. Yo me doy cuenta de eso, de 100 millones de dólares no son nada. Exactamente, en alguna época era una fortuna y ahora no es nada, por lo tanto no le apliquemos esa vara. Pero de nuevo, preguntémonos, bueno, ¿relativo a qué? Relativo a los montos totales que podrían ser necesarios para una reforma ocasional, no es mucha plata. ¿A cuánto aumentaría usted? Como te decía, miremos del tipo de estimaciones que ha habido. Solo por concepto de educación, la Universidad de Chile habla aproximadamente de 2 puntos porcentuales. Ya, pero ¿cuánto habría que, si fuera usted presidente Piñera, cuánto las empresas? Es que ocurre lo siguiente. El punto siguiente del discurso del presidente es el probablemente más importante para responder la pregunta que tú me haces y ahí la verdad es que fue muy vago. ¿Por qué? Porque cuánto paga una persona, cuánto paga una empresa no depende solamente de la cifra que está en la ley, porque como todos sabemos hay una serie de descuentos, de beneficios, de granjería.
Y la clave para saber cuánto efectivamente van a pagar las personas y las empresas es saber en qué medida esas granjerías, muchas de las cuales no se justifican, se van a eliminar. Y todo lo que sabemos hasta el momento es que el presidente dijo, vamos a corregir algunas. ¿Cuáles? ¿De qué magnitud? La verdad es que no lo sabemos. Te doy un ejemplo. Hay una que yo cuando era ministro traté de corregir. Hay una cosa que se llaman los fondos de inversión privado, y fueron creados hace 10 o 15 años con una buena intención para promover la inversión, pero que en los hechos realmente se han convertido en un mecanismo para que las personas de altos ingresos eludan impuestos. El año 2009 yo llevé un proyecto de ley para cambiar esa situación y no estuvieron los votos. Yo me pregunto, por ejemplo, si bajo este anuncio paraguas que hizo el presidente, esa situación se va a abordar o no. Si se hiciera, sería bueno saber además si la derecha le va a poner los votos, porque en su momento, para ese cambio, la derecha no los puso. ¿Qué pasa con las personas que son empleadas? No, son empleadas pero constituyen una sociedad personal, entonces tributan menos? Y esto es una falsedad porque al final son empleados. ¿Eso habría que eliminarlo ya? Hay una lista larga de cambios que hay que hacer. El problema que tú señalas es un problema indudablemente y se manifiesta además en una realidad que todos conocemos, que cuando uno va a un restaurante o va al líder o va a la ferretería le preguntan factura o boleta. Y alguien me hizo ver el otro día algo que es muy cierto, que hay más cajas para factura en los supermercados de la Dehesa que en los supermercados de Quilicura, a pesar de que está lleno de empresas en Quilicura, no hay muchas empresas en la Dehesa, lo que sugiere que el mecanismo actual obviamente está siendo abusado. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se corrige? Con una mezcla de cambios legales y con facultades para que Impuestos Internos pueda fiscalizar mejor. Cuando yo era ministro hicimos algunos cambios de ese tipo. Por ejemplo, le dimos Impuestos Internos una facultad que antes no tenía, y es que puede tener acceso a las cuentas corrientes de las personas. A ver, se dice aumento de impuestos a los 20% de las empresas, cae el impuesto de timbres y estampillas al 0,2%, ¿está bien? Mira, estaba en 1.2, bajó al 0,6. Ese es un impuesto que tiene costos para las personas. Debo decir ¿Para las pymes también? Efectivamente. Ahora una salvedad. Buena parte de esos costos ya se eliminaron en el pasado, entre otros en el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque donde realmente ese impuesto le molestaba y le creaba costos a mucha gente, era en el mercado de las hipotecas. ¿Qué pasaba? Tú eras una familia de clase media, vas, pides un préstamo, te compras una casa. 5 años más tarde o 3 años más tarde estás pagando tu hipoteca, caen las tasas de interés, tú querrías cambiarte de banco y no podías porque tenías que pagar el impuesto 2 veces. Esa parte ya se había corregido y por lo tanto esto viene a complementar cambios que se habían hecho antes, que yo creo que en general son útiles. Ahora, no nos perdamos de vista tampoco que el grueso de la plata que se recauda lo pagan los contribuyentes más ricos, por lo tanto, que no nos vengan a decir que esta es una medida que va a favor de las clases más desposeídas, porque sencillamente eso no es así. ¿Eliminar, por ejemplo, el impuesto al software? Eliminar el impuesto al software, no sé si eliminarlo, pero reducirlo. De hecho, eliminación del impuesto al software, dijo el presidente Sebastián Piñera. Cuando yo fui ministro lo redujimos y eso me parece una buena idea. Había una razón técnica para no irnos a cero y tenía que ver con los tratados comerciales. No sé si desde el punto de vista formal eso se podrá resolver o no. Pero ahora, esta es una medida muy pequeña. Los montos involucrados son realmente minúsculos. ¿Gasto en educación de manera de rebajar de la base imponible en una proporción? Esto es algo que suena muy bonito, pero cuando uno lo piensa y le pone números no es tan bonito como aparece. ¿Por qué? Porque para que tú te beneficies de la posibilidad de tomar esos gastos y reducirlos de tus impuestos personales, ya tienes que estar pagando cantidades importantes de impuestos personales. Y no nos olvidemos que las personas que tienen esa carga en Chile tienden a ser de las más ricas. De hecho, la ley deja totalmente exento a las personas que ganan menos de 500.000 pesos. 534.000 pesos. Exactamente. Y por lo tanto, el grueso de ese beneficio, yo sé lo que el gobierno va a plantear, va a decir es un beneficio para la clase media, pero en los hechos, usemos un poquito de lógica. ¿Quién se beneficia? Bueno, el que puede descontar de sus impuestos y el que está pagando impuestos altos va a ser una persona de 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 hacia arriba. Y esos tienden a estar aproximadamente en el 5% más. O de 800.000 pesos. Pero 800.000 pesos con 2 personas en la universidad le ayuda. Justamente, pero como tú y yo estábamos comentando antes, hay un espléndido artículo de Eduardo Engel este fin de semana en La Tercera, en que se hacía la pregunta, bueno, ¿dónde está la clase media? Y él hace una observación, por ejemplo, que es muy interesante. Él dice, una persona que gana, una familia que gana 1.200.000 pesos probablemente se autoclasifique de clase media. Pero ocurre que esa familia, si uno mira los datos, está entre el 2% más rico de Chile. Hacemos un alto y volvemos con eso. ¿Qué es lo que es la clase media? ¿Y cuánto impacta esta reforma tributaria en lo que vamos a definir? Le vamos a pedir una ayuda de lo que definimos como clase media. Volvemos en un instante.
Estamos conversando esta noche con el exministro Andrés Velasco y había quedado una pregunta pendiente. Clase media, ¿en cuánto afecta la reforma tributaria, las modificaciones tributarias anunciadas por el presidente Sebastián Piñera? Principalmente porque dijo que iba a reducir los impuestos a la renta al reducir las tasas marginales. Dice que esta rebaja fluctuará entre el 10 y el 15%, correspondiendo a la mayor rebaja, obviamente, a quienes obtienen menores ingresos. Hay muchas familias Entonces, de clase media, son? Tomás, que lo pasan mal, que les cuesta ¿Cuál llegar es a la fin de clase mes. Hay un problema de verdad del cual hay que hacerse cargo. El problema es que muchas veces no abordamos lo que hay que abordar porque hay gente que no es de clase media que pretende serlo. Te cuento una anécdota que a mí me tocó vivir. Había un tremendo forado tributario hasta el año 2008-2009 porque a todas las viviendas se les descontaba el IVA. Y por lo tanto tú hacías una casa grande y no pagabas IVA. Yo fui al Congreso con un proyecto de ley que sugería que lo elimináramos y lo dejáramos solo para las viviendas de menores ingresos. Y tuvimos precisamente el debate que tú me planteas. ¿Dónde estaba el umbral? ¿Dónde tirabas el corte? Y la verdad que me encontré con una realidad que a mí no me gusta. Y es que muchos parlamentarios de todas las bancadas, debo decir, defendían la clase media de un modo tal que el corte terminó estando en viviendas que no son de clase media, sino que son claramente de sectores acomodados y en algunos casos muy acomodados. ¿Cuál es la clase media? ¿De dónde hasta dónde? ¿Ingreso? Yo creo que ahí va a haber una brecha entre lo que la gente subjetivamente considera. Yo creo que el 95% de los chilenos tú les preguntas y te van a decir yo soy de clase media. Pero déjame que citemos una cifra de ese trabajo. Eduardo Engel dice, pregunta, ¿cuánta gente gana más de 1.200.000 pesos? La inmensa mayoría de los chilenos probablemente te va a decir, no, en fin, son muchos, en fin. Bueno, resulta que si tú ganas 1.200.000 pesos, estás entre el 2% más rico de los chilenos. Entonces, a veces hay una brecha entre realidades y percepciones. Y hay razones por las cuales eso debe ocurrir, porque no me cabe ninguna duda que esa familia que gana 1.200.000 pesos también tiene necesidades financieras. Probablemente si tiene 2 o 3 hijos en la universidad o en la educación privada, llega a fin de mes ajustado, yo lo entiendo. Pero también es importante recordar que los estados deben priorizar, que la plata nunca sobra en un gobierno. Cuando el diputado Silva de la Douglas otra vez dijo al Estado de Chile le sobra la plata, yo no sé a qué Estado se estaba refiriendo. El Estado en que yo trabajé por 4 años en el gobierno anterior, nunca le sobra la plata, siempre hay necesidades y siempre creo que es un signo del buen gobierno orientar esas platas hacia quienes necesitan más. Insisto con la pregunta, ¿quiénes son de clase media a su juicio? Yo creo que ciertamente deberíamos tratar de que no haya beneficios que vayan, por ejemplo, al 20% más arriba. ¿Pero quiénes son? ¿Que ganan entre cuánto y cuánto? Es que mira, yo no quiero poner una cifra así pura y simple, porque va a depender de muchas cosas. Te doy un ejemplo, quiero ser muy práctico. ¿Cuántos niños tienes? Obviamente que una persona que gana 800.000 pesos, si tiene 5 o 6 bocas que alimentar es muy distinto que si tiene 1 o 2 bocas que alimentar. Entonces, poner sencillamente una cifra es muy engañoso. Te digo una segunda razón por la cual es engañoso. Porque los hogares varían tremendamente en el número de personas que trabajan. Tú sabes que yo escribí un libro el año pasado con un profesor de la Universidad de Chile, Cristóbal Uneus, en que precisamente nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las fuentes de la mala distribución del ingreso que tenemos en Chile? Y una de las cosas que saltan a la vista, y lo enfatizamos mucho en el libro, es que en los hogares más altos hay 2 ingresos, y a veces más de 2 ingresos, y en los hogares del 10% más pobre hay medio ingreso por hogar. Entonces, una cifra de lo que gana una persona no te dice nada, Tomás. Lo que importa es el total de los ingresos familiares, lo que importa es si trabaja marido y mujer, si trabajan los hijos, cuántas bocas hay. Por lo tanto, si nos metemos en el callejón de decir de 600.000 pesos para arriba es o no es, creo que nos vamos a engañar. Quiero precisar una cifra, ¿Sí? 1.200.000 pesos, incluyendo todos los ingresos extras, no solamente el global complementario, ¿verdad? Es el 7%. ¿No? 7%. Si uno lo define como tú lo estabas definiendo, es el 2%. Si le pones el resto de los ingresos, es el 7%. Que son ingresos reales, o sea, que lo reciben es el 7%. A ver, impuesto a los alcoholes, aumenta el impuesto a los alcoholes o las bebidas de mayor graduación alcohólica, el gin, el tequila, el whisky. ¿Está bien? Eso me parece bien. ¿Impuestos verdes? Y añado, hay otros impuestos específicos que probablemente también hay un espacio para subirlos. Por ejemplo, yo nunca he sido partidario de la brecha que existe entre el impuesto a las gasolinas y el impuesto al diésel. El diésel paga mucho menos con el resultado que hay mucha gente que se compra vehículos diésel que contaminan más. Y los impuestos verdes que llaman ellos. O sea, primera venta y subsidio al reciclaje para envases, pilas, aceites, lubricantes de automóviles, etcétera.
Yo creo que avanzar en los impuestos verdes me parece una buena idea. Habrá que ver el detalle de esas propuestas, pero creo que van en la dirección correcta. La pregunta que hay que hacerse es que si son suficientes. El gran tema en Chile de contaminación tiene que ver con el uso de los combustibles fósiles. Y ahí es muy importante, porque ahí está la plata, ahí está la contaminación, esa es la cosa grande. Y había gente que ha propuesto que avanzáramos en esa dirección, que pensemos realmente cómo se contamina, dónde se contamina, cuando se quema diésel, por ejemplo, ¿para qué? Para generar electricidad. Esa es la gran fuente de contaminación, ese es el tema más sensible y hasta donde uno puede ver, porque los anuncios aún no tienen detalle, eso no se aborda. Hagamos un alto y justamente voy a preguntar, porque hay anuncios sobre eso, justamente en los combustibles que van a bajar progresivamente el impuesto específico a los combustibles. Volvemos en un instante. Nos queda poco tiempo con el exministro Andrés Velasco. Hablábamos del subsidio a los combustibles, perdón, más que del subsidio, el impuesto a los combustibles, y que va a bajar el presidente Sebastián Piñera por tramo. O sea, en la medida que va subiendo el precio internacional, va bajando el impuesto. La UDI pidió una cosa que es totalmente descabellada e injusto, que es eliminar el impuesto a las gasolinas. Yo creo que es injusto porque lo pagan los más ricos. Sectores de la oposición también. Hay sectores de todos lados que tienen malas ideas. Esta es una mala idea, yo la condeno, venga de quien venga. ¿Hay que subirlo? ¿Hay que mantenerlo? Yo creo que al menos hay que mantenerlo, indudablemente. Es un impuesto verde y es un impuesto que además lo pagan quienes tienen más. Ahora, el presidente anunció algo que a mí me cuesta entender. ¿Qué dijo? Vamos a tener un impuesto variable, que cuando el precio sube el impuesto baja para amortiguar el alza y viceversa. Ahora, Chile ya tiene un sistema de impuesto variable y se legisló hace 2 años, por lo tanto cuesta entender cuál es la novedad. Intuyo y sospecho que el sistema no va a ser distinto, por lo tanto plantear que el impuesto variable se introduce ahora realmente es llamarse error, y probablemente van a jugar con algunos parámetros de modo que hoy día tenga el efecto de que el impuesto cae y por lo tanto el precio cae, lo que le va a permitir a algunos partidos de gobierno cantar victoria. Pero la verdad es que, déjame decirlo de 2 maneras, porque como no están los detalles es difícil interpretar. Si efectivamente lo que hay es literalmente lo que el presidente dijo, entonces es un cambio muy menor a un régimen ya existente. Y bueno, para taxistas... Espérate, sí. Déjame terminar. Pero si efectivamente, por un modo o mecanismo que no nos han contado todavía, se va a bajar a la fuerza el impuesto, yo lo condeno. Es una mala idea, es injusto, es antimedio ambiente. Y bueno, para taxistas, colectiveros, transportistas escolares... Ahí habría que ver quién lo recibe. Como suelen decir, el demonio está en los detalles, ¿no es cierto? Porque si es un taxista que opera su taxi, que lo ha pasado mal y que el impacto ha sido muy grande, me parece una medida que es digna de ser estudiada. Si estamos hablando de una flota de camiones cuyo dueño está en el 5% más rico, creo que hay que pensarlo 2 veces. El tema del impuesto a los combustibles es raro también, porque resulta que se le da igual tratamiento al señor que anda con 3.000 centímetros cúbicos con el que anda con 1.000. ¿Por qué? Bueno, cuando yo recién te decía, Tomás, que había que ir a un sistema en que grabáramos a la contaminación, venga de donde venga, y en especial pensar en todas las contaminaciones que vienen de la quema de hidrocarburos, estaba pensando precisamente en ese tipo de cosas. Creo que el principio debe ser que contamina más, paga más, es un principio de equidad, y hoy día no es así. Entonces, aquí hay muchas fórmulas, no quiero entrar en el detalle. Hay países en los cuales, como tú dices, se graba por cilindrada, en otros se graba por emisiones, en otros se graba el uso del petróleo no solamente en el transporte, sino que también en la generación eléctrica. En fin, hay una serie de fórmulas. Yo no quiero pretender aquí tener la fórmula mágica porque son asuntos muy complejos, pero creo que en general nuestro debate ha ido para el lado en que no deberíamos ir, porque la demagogia imperante en algunos partidos nos dice eliminemos todos estos impuestos. El mundo, consciente de que el planeta está cada día más asfixiado, de que en Santiago y en las regiones tenemos cada día más contaminación, deberíamos estar pensando precisamente en lo contrario, cómo fortalecemos, cómo perfeccionamos un sistema de impuestos verdes que en Chile realmente está en su infancia. Ya, entonces se nos acaba el tiempo, ¿habrá que esperar el detalle? ¿Esa es la fórmula? ¿El detalle de todos estos anuncios? A ver, yo creo que hay un dato que ya tenemos y respecto del cual podemos ser muy claros. Al cabo del gobierno de Sebastián Piñera, la carga tributaria en Chile no se va a ver aumentada. Y por lo tanto, si ese es un componente indispensable para la reforma educacional, a los anuncios le faltan. Ese dato ya lo conocemos. Respecto del resto, hay muchos casilleros en blanco todavía que tienen que llenar las autoridades y eso nos va a permitir precisar un poco más si son buenas ideas o no tan buenas ideas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Buenas noches a ustedes. Gracias.